En este video dibujaré al jinete avícola, o Chicken Jockey, de la película de Minecraft, en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo es el de Cuphead, un videojuego bastante famoso y querido. Este estilo parodia la animación clásica de personajes como Mickey Mouse, por lo que lo más apropiado era dibujarlo a mano en lápiz y papel, para obtener un resultado más orgánico como la animación tradicional. Le di un acabado más redondeado a su cuerpo y sus extremidades, de forma que se viera más como una caricatura antigua. Dibujar a Chicken Jockey fue sugerido en los comentarios por Ceci Sanabria. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Para los zapatos del bebé pude basarme directamente en los de Cuphead, pues son bastante parecidos. Los personajes de este juego tienen manos bastante curiosas, pues parece como si los personajes las tuvieran hinchadas, con palmas redondeadas y dedos bastante regordetes. Obviamente los ojos tienen esa clásica pupila con forma de Pac-Man. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Darle color a este diseño no fue complicado, pues los personajes de Cuphead tienen colores sólidos sin sombras. Los ojos de la gallina y el zombie son diferentes, pues a este último decidí colocarle 3 colores. Creo que el jinete avícola es muy pequeño para ser un enemigo de Cuphead. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el del famosísimo videojuego Minecraft. Ahora en serio, el segundo estilo del video es el de Paper Mario, un estilo poco común con personajes muy adorables y curiosos. Ya que en este estilo algunos colores son degradados y es muy importante el grosor del contorno de las figuras, decidí que era más conveniente realizar este dibujo en mi computadora. Ya que el zombie está montando en la gallina, basé a esta última en Yoshi, personaje bastante acostumbrado a que lo usen de montura. Los ojos de esta gallina serán óvalos negros. El jinete no tiene demasiados detalles en su diseño, por lo que no fue difícil hacerlo en este estilo simplificado. Sus brazos los basé en los del fontanero, al igual que sus zapatos, pues ambos personajes usan prácticamente el mismo calzado. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. En el universo de Mario no es común ver zombies, ya que los personajes no muertos generalmente son fantasmas o esqueletos, así que me pareció más adecuado darle una apariencia más esquelética al Chicken Jockey, con un rostro similar a un cráneo. Añadí un poco de textura en el diseño para que se pareciera más al estilo de Paper Mario. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es el de la versión más reciente de Pato Aventuras, caricatura bastante divertida que estoy utilizando por primera vez en mis videos. Este es otro estilo que decidí realizar a mano, pues al igual que Cuphead, los personajes están basados en el estilo clásico de animación de Mickey Mouse. Aunque en esta caricatura los personajes son animales que se comportan como seres humanos, curiosamente también existen algunos animales no pensantes. Ya que la gallina del jinete avícola es una gallina común, decidí hacerla como uno de estos animales comunes y corrientes. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Las proporciones del jinete las basé en las de Hugo, Paco y Luis. En el universo de Pato Aventuras no existen los seres humanos, así que el zombie no podía ser un zombie común y corriente,
Decidí que esta versión del enemigo fuera de la misma especie de personajes como Goofy, así que tendrá una nariz como la de un perro y orejas grandes. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Darle color al dibujo fue sencillo, pues en esta caricatura los personajes no tienen sombras la mayor parte del tiempo. El jinete avícola sí parece algo que Rico McPato se encontraría en sus aventuras. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Avícola. Relacionado a la crianza y el cuidado de las aves, ya sea de forma recreativa o para el comercio. Ejemplo: puede haber granjas avícolas de gallinas, pavos, patos y muchas otras especies. El avicultor es el encargado de realizar las actividades en una granja avícola. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de Hora de Aventura, una de mis caricaturas favoritas. En esta serie han aparecido gallinas varias veces, así que tuve muchas referencias para hacer al jinete avícola. La diferencia más destacable es que decidí hacerle la cabeza un poco más cuadrada para parecerse más al estilo original de Minecraft. Una característica bastante graciosa de Hora de Aventura es que los bebés suelen ser bastante gorditos y redonditos, así que este bebé zombie tendrá una complexión más realista que su versión original. En Hora de Aventura han aparecido zombies varias veces, y comúnmente se les representa con venas marcadas por toda su piel y una mirada totalmente perdida. Así que implementé estos elementos en este Chicken Jockey. Al igual que con la gallina, traté de hacer que la cabeza del jinete fuera cuadrada, sin que se viera demasiado anormal. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Darle color a este dibujo fue fácil, pues al igual que los estilos anteriores, los personajes suelen tener colores sólidos la mayor parte del tiempo. Los ojos de los zombies en Hora de Aventura son de un verde intenso, casi radioactivo. Me encantaría ver la reacción de Finn cuando vea al jinete avícola. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de Home Movies, o películas caseras, una caricatura muy poco conocida, pero que me da mucha risa. Este estilo es increíblemente simple y descuidado, por lo que decidí hacerlo en Paint, para obtener esa apariencia temblorosa y con poca calidad que caracterizaba a los primeros episodios de esta caricatura. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra huevo entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Un detalle curioso es que en esta caricatura los personajes usan ropa que cubre todo su cuerpo, desde sus pies hasta los dedos de sus manos. Me di cuenta de que accidentalmente dibujé al bebé zombie flotando encima de la gallina, pero decidí conservar este detalle ya que se me hizo bastante gracioso. Con los colores no hubo complicación, pues son perfectamente sólidos. Añadí algunos detalles con línea de color dentro de la ropa del jinete, para hacerla un poco menos simple. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los dibujos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Cuphead y el de Hora de Aventura. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Ignacio Saavedra, que me mandó su dibujo de Juan Carlos Bodoque en el estilo de Sanrio. Se ve justo como lo imaginaría.
También a Kevin, que dibujó a Sonic en el estilo de las perrerías de Mickey, y veo que siguió mi consejo de agregarle un fondo. Y finalmente a Santi Pinos, que dibujó a un personaje original en varios estilos, como Cuphead y pixel art. Muy creativo. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video, para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós.